Damas y caballeros, hermanos y hermanas de todos los rincones del mundo, enviarles un saludo fraternal de este servidor y amigo de siempre, Amaru Caizapantan Chapaxi, una quichua de Salasacamanta, del Tungurahua, en lo que hoy llamamos Ecuador. Aprovechando la oportunidad de haber pasado a presentar mis obras y mis libros en esta maravillosa y extraordinaria fiesta de San Jordi, la festividad de la rosa y el libro, con nuestra gran fe de latina, paso a hacerles una reminiscencia histórica, una crónica de mis últimos libros que se encuentran en todas las librerías de España y en Amazon a nivel mundial. Aquí tenemos Urcu Pacha, el inframundo a tus pies, con ediciones Mitimae. Aquí tenemos otra obra, Éxodo y Filantropía, el urgente despertar de las conciencias, de este servidor, gracias a Mitimae Ediciones. Ñusta la Guerrera. Tenemos varias obras en género de novela, ensayos, prosa, sonetos, narrativas, libros de antropología, sociología, historia, filosofía. Incluso me atrevo a escribir sobre la psicología contemporánea, basado en esos gravísimos problemas que tiene la sociedad ahora, con los gravísimos problemas mentales, sociopáticos, psicopáticos, etc. Cuento. Hago siempre un paréntesis primordial para fomentar la cultura a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que desafortunadamente ni los grandes ni los jóvenes en estos tiempos hoy leen. Así que aquí está Ainiruk, el niño guerrero de los Andes, Memorias de un Mitimae, la historia y las crónicas un antes, durante y después de un quichua Salasaca Mitimae viajando por el mundo, ¿no? Nos encontramos con un libro, Flor de los Andes, la leyenda viva. Esta es una de mis obras internacionalmente más reconocidas porque han sido traducidas a 4 lenguas y es la que me ha llevado a dar conferencias en 4 universidades de Europa. De hecho, se están estudiando este libro en 4 universidades. Amautismo, el origen del universo andino. Tenemos Memorias de un Mitimae, Amaru Caizapantan, mis crónicas, libro de poesía. Ya saben que para los que me conocen soy un aprendiz de la poesía, de la palabra escrita con generación unisonar. Este es mi último libro. El último libro es De Alma Rota, una novela que narra desde una mujer como protagonista gravísimos problemas en cuanto a esos planteamientos de la felicidad o infelicidad, cómo ser feliz en medio de unas sociedades caóticas. Nos encontramos con un libro que, bueno, este libro ya lo pueden ver o reconocer. Tenemos Visión Ancestral. Es otras visiones en plan filosófico para volver a esas frases cortas, pequeñas, pero contundentes que nos obligan a mejorar nuestra condición de pensamiento dado estas circunstancias sociales. ¿Dónde estás, papá? Este es un libro, 300 páginas, en la que cuento los gravísimos problemas de las denuncias falsas por parte de mujeres, en su mayoría, ¿sí?, atentando contra el núcleo central de una sociedad, que es el hogar. Así que las mujercitas que denuncian falsamente también tienen que ser perseguidas como los machistas que maltratan. Esto no se habla, pero aquí con Amaru Caizapantan se habla de todo, sin pelos en la lengua. Tengo aquí Mentes Híbridas. Este es un libro que me llena de muchísima satisfacción porque es un libro que está avalado por uno de los doctores, profesores de la Universidad de Harvard, el doctor Kees Haberhind. Este doctor, gran amigo mío, que es profesor en Harvard, dio el prólogo de este libro que habla sobre el psicoanálisis, la inteligencia emocional, mindfulness, PNLP, programación lingüística aplicada, pero desde el punto de vista amáutico, desde la filosofía y las ciencias de la cosmovisión de los Andes, la espiritualidad presente siempre en mi cultura, Yachak, Yachay, la sabiduría, escribiendo una quichua poética, en zona, versos, sonetos, prosas y ensayos, siempre con esa identidad de runa quichua, ¿no?, de los Andes. Mentes híbridas. ¿Qué pasa en estas sociedades? Respuestas que le faltaron a la Biblia. Pues en este libro se encuentra todo lo que la Biblia nunca habló o que mintió. Así que, queridos hermanos y hermanas, aquí tienen libros, pensamientos que ayudan a vivir mejor,
Tenemos aquí a Iniru, heredero de la sabiduría. Este es un libro muy autobiográfico que cuenta sobre el amor, ¿no?, de los padres que tenemos a nuestros hijos. Y esto es la última, el infierno, el inframundo de sus pies, Urcupacha. Estos son los libros de Amaru Kayzapanta en Champaxi, que están a la orden y predisposiciones. Si quieren que sean autografiados, dedicados exclusiva y estrictamente para regalos, estoy a las órdenes. Este es un libro, como pueden ver, son libros en una presentación muy llamativa, de pasta gruesa, etcétera, etcétera. 300 páginas, 300 historias. Para todos ustedes, libros de Amaru Kayzapanta. Hasta siempre, hermanos.